Gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende seguir la trayectoria de hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí, que han ofrecido sus esfuerzos, su talento, inteligencia, capacidades para el desarrollo de nuestro bello estado de Querétaro. Y hoy tengo el inmenso placer de recibir en este estudio que se encuentra en el Centro de Arte Emergente a un queridísimo amigo, colega, un hombre al cual yo admiro profundamente, un tipo honesto, diría mi abuelo, un hombre cabal, don Valentín García Márquez. Querida Araceli, muchísimas gracias. Qué hermosos conceptos has vertido sobre mí. Tú sabes que es pura cariño, pura cosa real. Gracias. Así lo siento, así lo pienso. Tengo el gusto de conocerte hace ya muchos años. Efectivamente. Y pues hemos coincidido en muchas labores. Sin embargo, en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con las personas que nos ven algo sobre tu trayectoria, tu biografía, por una razón importante. Nuestros jóvenes necesitan modelos a seguir. Los grandes seres humanos no son solamente extranjeros. Yo estoy de acuerdo con que Nelson Mandela y Gandhi y Luther King fueron personas que dejaron una huella, pero en México tenemos grandes personas que han dejado también un legado de sabiduría, como tú. Muchas gracias. Se hace lo que se puede con muchísimo pundonor, con mucho, ¿qué te diré? Con mucho apego a lo que se quiere. Sí. Yo tengo la fortuna de tener dos matrias, que son mi pueblo natal, Teoloyucan, en el Estado de México, y Querétaro, esta hermosa ciudad que me recibió, donde pude comenzar a trabajar en mi profesión, donde pude forjar una familia y donde aprendí a amar la historia tan rica, tan vasta que tiene Querétaro. Ay, sin duda. Bueno, entonces, cuénteme un poco. Yo creo que estas fotos las vamos a pasar a la audiencia, pero aquí hay un niño. Cuéntame de este niño. Ese niño soy yo, en la primera casa, la casa familiar. 1961. Ajá. Nazco en Teoloyucan, Estado de México, en una comunidad rural y en el seno de una familia de campesinos. De gente buena, de gente noble, de gente, tú me has hablado de tu familia con enorme cariño, no solamente de tu familia que has formado con Marta, esta artista plástica, promotora de la obra de otros artistas plásticos y madre de tus tres hijos, de los tres García. Efectivamente, pues sí, una familia de campesinos. Mis abuelos paternos fueron campesinos, mis abuelos maternos, uno fue cristero inclusive, y después se dedicó a otras cosas, principalmente al comercio. Mi abuela materna era maestra de primaria. Y bueno, yo nazco en este hermoso lugar que es Teoloyucan, Estado de México, un 22 de noviembre de 1961. Donde muchos años después fuiste el cronista. Efectivamente. Pero yo quisiera regresar al principio de tu historia. Esta unión de apellidos, García Márquez, que te hace ser, pues, digamos, un homónimo del Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, ¿qué te ha ocurrido en términos de anécdotas que la gente te ha preguntado si tú tienes algo que ver con el Nobel? Es una broma recurrente que me hacen cuando me conocen y se enteran de mis apellidos, y la primera pregunta siempre es: ¿y usted también escribe? Y yo, en desquite, les dije, pues desde la primaria aprendí a escribir y no se me ha olvidado, ¿no? Pero bueno, ya en alusión a la escritura literaria, no es que yo lo haya hecho influenciado por estos apellidos. De hecho, algo muy curioso, mi abuelo materno
el señor Donaciano Márquez García. Tenía los apellidos invertidos. Invertidos. Ajá. Entonces, volviendo a lo de la escritura literaria, yo me acerqué a los libros por mi papá, que aún siendo campesino, siempre procuró que hubiese libros en la casa. En aquel tiempo eran los libros condensados de selecciones del Reader's Digest. Y ahí fue donde comencé a leer muchísimo. Y cuando me fui a estudiar la vocacional a la Ciudad de México, tuve la inmensa fortuna de vivir en la casa de mi tía Ernestina, una media hermana de mi madre, y mi habitación era un estudio lleno de libros, de todo género de libros. Entonces di rienda suelta a la lectura y ahí desperté mis inquietudes de escribir. Ahí comencé a escribir algunas cosas. Me llamó la atención siempre el cuento. Felizmente todos aquellos primeros escritos los tiré a la basura porque no valían un cacahuate. Y años después se me despertó en serio la inquietud de escribir y tuve la posibilidad de hacerlo y de tener relativo éxito en lo que hacía. Ya. Bueno, aquí estás tú de unos 3 años, calculo, sí. Vestido como un indito que lleva sus mercancías a vender. Su huacal seguramente es una fiesta de San Isidro Labrador y me vistieron con el atuendo clásico de la fiesta. Y aquí como charrito. Mira, desde muy pequeño a mi padre le encanta todo lo que es de rancho, obviamente, y me metían a bailar el jarabe tapatío. Ahí estoy con mi hermanita Sandra, que es la que me sigue en edad. De China Poblana. Llevo 4 años, entonces en cada festival de 16 de septiembre o de 20 de noviembre, los hermanitos García Márquez bailábamos el jarabe tapatío. Y aquí estás con tus hermanos. Esa fotografía es cuando salí de la vocacional, precisamente. Estamos en la casa de mis padres y me tomé la foto con mis hermanos en ese día. Y más tarde, bueno, vino el amor. Que ya me decías que tú a Marta la conoces de toda la vida. Desde pequeñitos vivíamos en el mismo pueblo y en la misma manzana, pero no teníamos una buena relación. Yo le llevo 4 años a mi esposa y yo despachaba en la papelería de mis papás. Ella era clienta de la papelería, pero era un chico muy ocupado y disponía de poco tiempo para mi persona, porque había que atender el negocio, la escuela, el trabajo con el que yo colaboraba con mis padres. Y en los pocos ratos en que yo podía jugar fútbol o algo, a veces Marta llegaba a comprar algo. Pero Marta es de esas personas muy meticulosas que pregunta el precio, quiere exactamente lo que ella desea, y yo era muy impaciente con ella. La regañaba, no le despachaba, y yo creo que después en desquite se casó conmigo. Ah, qué cosa. Aquí hay un arco iris. ¿Qué significa esta foto para ti? Esa foto es Querétaro. Para ti es la tierra del arco iris, de las promesas. Es la tierra que me abrió una oportunidad de trabajo en 1990. Yo, pues prácticamente recién casado, con un hijo de 8 meses de edad. Con una licenciatura en Comercio Internacional. Relaciones comerciales con especialidad en Comercio Internacional. Tú has tenido la experiencia de trabajar en logística, aduanas, manejo de importaciones, exportaciones, los trámites que se requieren, los aranceles, los permisos y todo esto. La clasificación arancelaria. ¿Trabajabas en Querétaro con una empresa? Trabajé primero en la Ciudad de México en una empresa de autotanques al servicio de Pemex, pipas pues. Después entré a un despacho, después entré a Bioenzimas, que era una empresa de agroquímicos. Yo recién titulado y llegué a esa empresa y me dijeron, te vamos a contratar 3 meses. Si en 3 meses logras una exportación que no hemos logrado en 3 años, te contratamos de planta. Uy, fue una motivación muy fuerte. Sí, lo conseguimos y bueno, el premio y la palabra se honró
y trabajé para esa empresa durante aproximadamente 3 años también. Y luego fui cambiando de lugares de trabajo hasta llegar a la industria automotriz, una fábrica que se llamó Eclin Mexicana, que fabricaban alternadores, bobinas, condensadores, platinos, etc. Y yo era el jefe de tráfico, me encargaba de las compras de importación. Y ya después me salió la oportunidad de venir a trabajar a Querétaro, pero en una agencia aduanal. Y en aquel tiempo la Ciudad de México estaba saturadísima, yo hacía de mi casa a mi trabajo 2 horas de trayecto para llegar a trabajar y 2 horas Probablemente para no han regresar. cambiado. Ha empeorado, ¿Sí? empeorado. Entonces vine a un lugar paradisiaco para mí. Yo soy de un pueblecito muy pequeño. En realidad, cuando yo llego a vivir a Querétaro, yo no tengo el sentimiento del capitalino, ¿no? de venir a un pueblo. Para mí fue al revés. Yo venía de un pueblo a la ciudad. Aunque tú habías estudiado en la Ciudad de México. Claro, desde luego. Conviví más de 15 años con la Ciudad de México. Pero el llegar a vivir a Querétaro me dio la posibilidad de estar en una ciudad grande, relativamente, con las comodidades que te ofrece toda una ciudad, pero con la tranquilidad de provincia. Entonces, Con buen clima, con una ubicación geográfica espléndida. por eso esa fotografía, porque es un lugar de paz, de tranquilidad y de una riqueza histórica y cultural impresionante. Y a ti desde niño te ha llamado la atención la historia. Fíjate que desde secundaria te puedo decir que historia, geografía, biología eran mis materias fuertes, eran las de 10. No tuve una buena orientación vocacional. De haberlo tenido, No se hubiera usaba, estudiado historia. Valentín, ¿no? Sí, llevamos una materia en la secundaria. Sí, pero de acuerdo, muy, pero yo muy también mal. llevé otra y toda mi generación y la verdad no tenían quizás la capacitación, las herramientas que se tienen ahora para detectar cuáles son exactamente las habilidades, destrezas, capacidades que tienen los chicos, ¿no? Sí. Entonces, y gustos. Pues yo entré a una vocacional con la intención de estudiar contabilidad. Y después de que me enteré de lo que se trataba, tuve el buen tino de cambiar al área de comercio exterior. ¿Y tus padres lo aceptaron? Definitivamente sí. Siempre O sea, me apoyaron. tenías en ellos un soporte, un baluarte, porque esa es otra, ¿no? Que hay familias que determinan de antemano, incluso desde antes de que el niño nazca, un futuro para ese niño. Mi futuro, o para esa niña. Mi futuro era el criar animales, el pastorear borregos, el acarrear estiércol, todo lo que implica Las vivir labores en el del campo. Afortunadamente mi familia, después de ser campesinos, mi papá fue obrero, trabajó en la Goodyear Oxo algunos años y después decidieron ser comerciantes. Aquí Y de ahí la papelería. fue una, ¿cómo decirte? Estar en contra de las ideologías de mi abuelo, Sí, me imagino. de querer que las tierras siguieran siendo cultivadas por mi padre y por mí, obviamente. Yo Claro. fui ejidatario, tuve durante muchos años mi documento que me acreditaba como dueño de una parcela, como ejidatario. Y cuando terminé la vocacional, fue el último año en el que yo sembré mi parcela. Se nos dio una cosecha buenísima de frijol, pero llovió tanto que se manchó. Y entonces al venderla no valía nada. ¡Qué Y barbaridad! ahí fue cuando dije, no, definitivamente no. Yo no quiero seguir trabajando en el campo. Y me aferré con uñas y dientes a estudiar una carrera que felizmente concluí en el Politécnico. Ya. Pero sí, mi futuro era ese, el campo. Y yo rompí con ese paradigma y seguí el ejemplo de mis padres. Que ahora los campesinos, los agricultores, los ganaderos son los que nos dan de comer, son personas muy valiosas, y a todos los que nos están viendo, que se dedican al campo, pues nuestro respeto y nuestro cariño, pero no todo es para todos. No, y mira, el campo es lindo, pero es muy celoso. El campo no sabe si es día festivo. Sí, los animales exige. comen todos los días, sean festivos o no. No hay descanso. No hay descanso. Entonces, ¿llegó el día de la graduación o me equivoco? El día de la graduación, efectivamente, yo estoy con mis padres en un salón muy elegante en el sur de la Ciudad de México, en el Club France,
Eso fue en el 1983, cuando me graduó como licenciado en Relaciones Comerciales. Yo también soy de esa generación. Y luego vienen aquí... La descendencia. La descendencia, los tres García. Los tres García. ¿Se llaman? Al centro está José Alberto, que es el mayor, y a los lados están los gemelos. Del lado derecho de la pantalla está Valentín y del lado izquierdo está David. ¿A qué se dedican tus hijos? Los tres son ingenieros, siguieron la profesión de la madre. Mi esposa es ingeniero en alimentos y ellos eligieron ingeniería también. El mayor es ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado del Politécnico como yo. Y los gemelos son egresados del Tecnológico de Querétaro. Uno es Valentín, ingeniero en mecatrónica, y David es ingeniero eléctrico. Aquí están ustedes dos, orgullosos padres de familia con sus tres hijos. Marta además baila precioso. Bueno, sí. Baila, tiene una serie de, pues, no sé, de inclinaciones hacia el ejercicio, hacia lo artístico. Lo artístico. Sí, esa foto es reciente, es del año pasado. Sí. Estamos en una fiesta familiar, unos 15 años de una sobrina. Y bueno, pues es mi familia, el ancla de todo lo que de todo lo que yo hago. Porque quieras o no, todo lo que me he propuesto emprender y terminar, pues ha sido también pensando en ellos, ¿no? En esta familia. Sí. Vamos a hablar de pasiones. Los ferrocarriles. Tú trabajaste aquí, en la antigua estación del ferrocarril, un edificio porfiriano, inaugurado por el mismísimo presidente de la República, don Porfirio Díaz. ¿A qué crees que no? No lo inauguró Porfirio Díaz. Pero ahorita... Pero vino después. Sí, vino al año siguiente. Lo inauguró. Perdón, él vino antes de que se inaugurara la estación porque no estaba terminado. No estaba terminada con Francisco González de Cosío. Exactamente. Y sí, es una de mis pasiones, la investigación de la historia del ferrocarril. ¿Te has dedicado, has ofrecido conferencias, has estado involucrado con la historia del ferrocarril y has escrito también sobre esta estación, su historia y los trenes? ¿Qué es lo que te llama más la atención sobre las vías ferroviarias y su aportación a la humanidad? Mira, al ferrocarril se le llamó la palanca del progreso y es un nombre muy adecuado. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos por los que cruzó el ferrocarril se convirtieron pronto en ciudades. Atrás del ferrocarril venía el progreso, venía... Sí. Había una estación y luego 5 calles y luego iba creciendo. Centro comercial, escuelas. Claro, claro. Entonces, no en vano, Porfirio Díaz, con todo lo malo que nos ha contado la historia de él, pues impulsó este medio de transporte porque él tenía la experiencia de los países europeos y de nuestro vecino del norte, de que a través del ferrocarril y los trenes, pues era como crecían las ciudades y los países, ¿no? Claro, ahora hace un siglo, en los postes que estaban a los lados de las vías, iba el telégrafo. Estaban los cables del telégrafo, o sea, el telégrafo y el ferrocarril eran la misma cosa. Imagínate 1882, llega el primer ferrocarril a Querétaro y se realiza la primera exposición industrial, artesanal, educativa de Querétaro. De golpe y porrazo los queretanos conocieron en ese año el ferrocarril, el tren, para ser más precisos. Sí. El telégrafo, el teléfono y la energía eléctrica. Fue una cosa brutalmente impulsora de la economía queretana. Claro. A partir de la llegada del ferrocarril. Sí, aunque la primera planta de energía y la fábrica de hielo fue de 1900. Sí, pero... Tardaron 10 años en... Pero ya estaba el proyecto
Sí, ya existía. Y la fotografía también, bueno, o sea, todo lo que vino con el tren. Fíjate que la fotografía llegó desde Maximiliano. Desde Maximiliano con Aubert. Ajá. Y antes había un poco de daguerrotipos y estas otras formas de la foto, pero hay una expansión, El ferrocarril es la piedra. Bueno, en el ferrocarril Crea la onda expansiva. Claro, en el ferrocarril llegó el primer automóvil. Sí. Que fue armado allí mismo, en lo que hoy se llama Héroe de Nacosari, por mi tío abuelo, Arturo Urbiola. Sí, él armó, creo que era un Peugeot, que venía de Francia, embalado en cajas a Veracruz y de Veracruz a Querétaro, para un señor Riverol. Sí. Y lo cuenta Valentín Frías, toda esta historia del primer automóvil que circuló por nuestras calles, pero llegó por ferrocarril. Y otro aspecto de los ferrocarriles, Ara, no es nada más el progreso que trajo, ¿no? Si analizamos la revolución, se hizo a bordo de los trenes. Claro. Entonces, fue empleado como arma en contra de los estamentos de poder por los ejércitos populares, ¿no? Francisco Villa, de hecho, fue el que se dio cuenta del potencial de los trenes y empezó, fue el primero que tuvo un atentado en contra de un ferrocarril y después el primero en utilizar un tren para trasladar a sus tropas. Pues en este corrido, ¿no? 7 leguas el caballo, que Villa más estimaba. Cuando oía silbar los trenes, se paraba y relinchaba. O sea, los trenes fundamentales para Pancho Villa, ¿no? Para la historia nacional. Para la historia nacional. Y de hecho que llegaban también los turistas a comprar ópalos, a venir un poco de paseo a Querétaro, ¿no? Durante el día. Y el tren de pasajeros estuvo hasta los años 90. Hasta el año 97, para ser exactos. Que iba de la estación de Querétaro a Buenavista, en Ciudad de México. Sí, en ese entonces ya estaba funcionando la estación de Buenavista para las dos principales líneas que cruzan por Querétaro, la del Central, que va a Ciudad Juárez, y la del Nacional, que va a... Pues yo no dejaré de lamentarme de que no se use más el tren, sobre todo para carga, bueno, también para pasajeros. Tendremos que esperar al futuro próximo para ver qué decisión toman los siguientes presidentes de la República, ¿verdad? Ojalá que para el transporte de pasajeros, que es importantísimo tener una alternativa a las carreteras y a los aviones. Más seguro, más económico, menos contaminante. Ya. Entonces aquí estás tú. ¿Qué ferrocarril es este? Ese es el tren de la empresa Kansas City y es un tren de pasajeros que utiliza para atender a sus clientes. ¿Sí? Y esa fotografía fue tomada en la estación de Querétaro, en una ocasión en que estuvo de exhibición ese tren. Incluso había potentados, había empresarios grandes como García Balseca que tenían su propio vagón y lo enganchaban al último vagón del ferrocarril para trasladarse de un lugar a otro de la República, y llevaban su, digamos, hotel portátil, ¿verdad? Bueno, sobre ruedas. Sí, es que el ferrocarril o el tren te brinda esa oportunidad. A quienes no han tenido la oportunidad de viajar en tren, qué pena, pero yo incluso no por placer, sino por negocio, viajé constantemente a la frontera norte a bordo de un Pullman, y es una maravilla, porque de día es un asiento, vas en un camarín solo, y de noche ese sofá se convierte en cama, y tienes tu baño privado, etcétera, y puedes ir a cenar al carro comedor, y puedes ir a platicar, a conocer gente en el carro bar o en el carro panorámico, en fin. Pues vamos a desear, de veras, delicia. para México, que haya un resurgimiento tanto de los trenes de carga como de los de pasajeros. Ojalá que con todas estas posibilidades de confort y de comodidad para los pasajeros. Vamos a ir a una pequeña pausa, si usted me lo permite. Regresamos en un minuto. Seguimos en esta interesante conversación con Valentín García Márquez, aquí en Visión de Vida. Y cuéntame, querido Valentín, sobre esta fotografía que te tomaron en Teoloyucan. Mira, la fotografía es reciente.
es de este año, de 2022. de agosto. Resulta que cuando se creó el museo de mi pueblo, el único que tenemos, y que tardó muchísimos años en ser construido y después poder ser inaugurado, tuve la enorme fortuna de curar la exposición inaugural. Y esa fue una exposición de la historia de mi pueblo desde sus orígenes hasta la época revolucionaria. Teoloyucan es un pueblo histórico, ahí terminó la revolución constitucionalista el 13 de agosto de 1914, con la firma de los tratados de Teoloyucan. Que en el centenario tú trabajaste para hacer una gran celebración. No solamente yo, fue un trabajo de equipo de una asociación civil que se formó para tales fines, y con la sociedad civil organizada y el ayuntamiento de entonces, conseguimos que la fecha, la efeméride, fuera reconocida y fuera ingresada a la ley del escudo, la bandera y el himno nacional como fecha solemne para toda la nación. Maravilloso. Entonces, eso fue uno de los objetivos que perseguía la asociación. Y bueno, finalmente en esta exposición que me toca a mí curar, narro todo lo que es la historia del pueblo desde sus orígenes, que son muy remotos. La cerámica prehispánica que se ha encontrado en Teoloyucan nos da para suponer, con base en los datos y en las catalogaciones que hicieron arqueólogos como Linda Otis Charlton, de que el pueblo pudo haber estado poblado ya desde el preclásico. ¿La cerámica es más o menos de la misma edad que la de Chupícuaro? No, es más o menos de la misma época de los primeros asentamientos en el sur de la Cuenca de México. Bueno, ya que estamos hablando de Teoloyucan, pues cuéntame de tu trabajo como cronista. Pues mira, mucho estuvo encaminado yo era el director de esta asociación civil, y habían existido ya intentos de que la fecha fuera reconocida. Un señor de ahí del pueblo, don Felipe Martínez, que llegó a hacer gestiones en diferentes ocasiones y durante muchos años para que se elevara a ese rango la efeméride, inclusive con oficios firmados por el presidente de la República, y en el último instante, como una pirámide de cartas, todo se derrumbaba y nada ocurría. Pero él buscó siempre los medios políticos, gobernadores, diputados, senadores y presidentes de la República. Cuando yo me hice cargo de la asociación, yo me dirigí hacia el área académica, y entonces pedimos el apoyo de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Museo de la Revolución, el Colegio de México, en fin, para que nos extendieran cartas de aval diciendo que la efeméride tenía una relevancia de verdad trascendental para la historia nacional. Y fue así como comenzamos a contactar a Álvaro Matute, a Patricia Galeana, a Javier García Diego, a un montón de gente que yo sabía que ellos tenían conocimiento de este acontecimiento histórico y que podían emitir una opinión favorable. Entonces no fue un escopetazo así de a ver a qué le pego, sino que fueron tiros de precisión que nos pudieron brindar documentos que cuando se presenta el proyecto a la Cámara de Diputados, que son 2 carpetas así de gordas, pues no tuvieron más que decir sí, adelante, se apoya el proyecto, y es que se consigue que esa fecha sea elevada a ese rango. Entonces, a partir de esta gestión para el reconocimiento del centenario de los tratados de Teoloyucan, a ti te eligieron cronista. Yo era ya el cronista de esa administración, 2012-2015, y bueno, eso fue uno de los trabajos fundamentales. Y el otro había empezado ya tiempo atrás, y fue precisamente fortalecer la identidad de los teoloyuquenses
con base en este acontecimiento histórico, el más importante que ha ocurrido en nuestro pueblo. Y para eso, esta misma asociación, a través de David Pérez Arenas, organizó exposiciones fotográficas donde concurrimos a la población para que cada quien mostrara alguna fotografía, nos la prestara, se digitalizó, se trató con mucho respeto, con mucho cuidado cada fotografía y se organizaron esas exposiciones colectivas. Imagínate, la foto familiar, la foto de tu antepasado. Claro, como una memoria. Esto que nos da identidad, que se teje la red social de una forma muy firme, sí, y que a los chicos, a los jóvenes, les da un sentido de pertenencia. Que era algo que no existía en el pueblo, lamentablemente. Mira, a pesar de ser un pueblo hermoso, que contaba con 3 ríos de aguas cristalinas, de pronto la final del sexenio de Miguel Alemán, nos conectan al río más grande, el emisor poniente, es decir, las aguas negras de la Ciudad de México. A partir de esa fecha, que fue en los 60s, ese río de aguas cristalinas se convierte en un canal de aguas negras a cielo abierto. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando tú le preguntabas a un teoloyuquense, ¿qué hay en tu pueblo?, lo primero que decía es un canal de agua hedionda. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Qué son los tratados de Teoloyucan? Y la gente contestaba, así se llama la primaria. Entonces había un desconocimiento colectivo, digamos, generalizado, de la importancia del pueblo en la historia de México. Sí. De la trascendencia desde sus antepasados más remotos. Sí, no todo mundo sabía qué eran los tratados de Teoloyucan, ¿no? Los que más se acercaban era pues algo que hizo Álvaro Obregón, pero nada más, no sabían en esencia en qué consistían. Entonces, en esta asociación y con este grupo de amigos nos dimos a la tarea de difundir entre la población el acontecimiento y por ende considero yo que sí logramos el objetivo de fortalecer esa identidad. Ya lo creo. Ahora, volvamos a Querétaro. Tú con esta experiencia, con toda este conocimiento de primera mano de cómo realizar estas gestiones a nivel municipal, estatal, federal, académico, te has convertido en un cronista honorario de la Asociación de Cronistas del Estado de Querétaro. Efectivamente, desde 2016, el 6 de agosto, tomé protesta como cronista. Y otros muchos trabajos has tenido que tienen que ver con la gestión del arte, la cultura y, bueno, con ello todo lo que es el fortalecimiento de tradiciones, de rituales, de los procesos sociales, del patrimonio y su cuidado. Trabajaste en el instituto y después en la Secretaría de Cultura del municipio. Vamos a hablar primero de esa parte, si te parece bien. ¿Cómo no? Yo recibo una invitación para dirigir la Casa de Cultura Dr. Félix Osores Sotomayor en el Cerrito Colorado. Ese fue mi primer empleo en el ámbito cultural. Y fue yo inicié el día 1 de febrero de 2011, perdón. Llego a trabajar a esa Casa de Cultura, estaba en muy malas condiciones, tanto físicas como académicas. No tenía yo experiencia previa en cultura, pero sí tenía yo un sentido intuitivo que me ayudó mucho a la formación de un cuerpo académico de egresados de la universidad, de egresados de lugares donde se estudia el arte, la cultura, el Conservatorio de Música, por ejemplo, y poco a poco cambiar no solamente el aspecto físico de la Casa de Cultura y del parque que está junto, sino de la vocación de los talleres, de quitar las manualidades, no de tajo, algunas las conservamos por estar muy pues arraigadas ya, pero sí buscar que los maestros tuvieran por lo menos
fueran egresados de alguna carrera para poder enseñar con mayor calidad a los alumnos. Y yo creo que eso me valió el reconocimiento, y después de 9 meses me cambian y me ponen a dirigir el Centro Cultural La Estación Punto de Encuentro, que constaba de la antigua estación del ferrocarril y la vía, y el Centro Cultural La Vía, exactamente. Entonces, en Héroe de Nacosari, en la otra banda. Justamente en el año en el que se hace una restauración de toda la zona, desde la calle de Invierno hasta la calle Felipe Nicolás Bravo. Nicolás Bravo. En ese tramito todavía se llama Nicolás Bravo. Y bueno, es un parteaguas en mi vida profesional dentro de la cultura, porque aquí voy a empezar a conocer el patrimonio cultural, la responsabilidad enorme y el también muy grande privilegio de trabajar en un espacio que es un monumento histórico. Y centenario ya, con toda una serie de retos que tienen que ver con su mantenimiento. Con su operación. Y también te tocó pues incluir a los vecinos, invitarlos, hacer que participaran, que sintieran suya. Yo recuerdo con muchísimo agrado ese paso tuyo por la estación del ferrocarril, porque además siempre amable, siempre cordial, nos ofrecías los espacios y podíamos realizar allí, bueno, hay salones de teatro, hay espacios dedicados al ferrocarril como tema. Y fíjate que es una de las más grandes satisfacciones que he tenido, porque cuando yo llegué a la antigua estación operaba como centro cultural, pero las escrituras de donación que realizó Ferrocarriles Nacionales de México al ayuntamiento, al municipio de Querétaro, estaban condicionadas a que fuera museo, y el espacio no era un museo. Entonces pude convencer al director entonces, a José Antonio MacGregor, de que hiciéramos una museografía para evitar cualquier riesgo de perder el edificio. Y entonces entraron amigos de los ferrocarriles, ¿verdad? Una asociación. Fíjate que los amigos del ferrocarril ya estaban ahí con su maqueta, es ese punto y aparte, pero además de ser un atractivo muy grande para el turismo y para los queretanos, aquí fue presentar un proyecto para que el presidente municipal, Roberto Loyola, aceptara hacer una inversión, y se contrató a museógrafos profesionales de la Ciudad de México. Se hizo un guión museográfico, se mandaron a hacer pues un montón de cosas para poder transformar ese espacio en un espacio museístico. Ya con mobiliario, con un discurso museográfico. Exactamente. Con curaduría y con un trabajo de luces y de mantenimiento, de cuidados. Sí, con una sala permanente de exposición y con una sala para exposiciones temporales que pueden bien narrar la historia del ferrocarril o de la estación, o bien alguna exposición artística, ¿no? Y después del municipio pasaste al Estado, a la Secretaría de Cultura del Estado, al Centro de las Artes de Querétaro, en el año 2018. Cuando tú dejas el Centro de las Artes, me toca en suerte que me inviten a colaborar, y entonces... Porque hemos sido colegas en muchas áreas. Llego a tratar de llenar esos zapatos que dejaste tú, y vaya reto, te juro que cuando yo acepté el cargo, me imaginé que era algo mucho más sencillo, porque yo en el municipio entonces ya estaba como jefe de departamento, del departamento de patrimonio, y tenía a mi cargo el Museo del Cerro de las Campanas, la Capilla del Cerro de las Campanas, el Centro Cultural La Vía y el Centro Cultural La Estación. Eran 4 espacios a los que les tuvimos que dar vida cultural, por así decirlo, con unos programas de animación cultural en 4 espacios. Era un circo de 4 pistas. Y cuando llegué al Centro de las Artes dije, bueno, aquí es uno solo, debe ser mucho más sencillo. No sabía en lo que me estaba metiendo. Sí. No, pero fue una experiencia también maravillosa. Para mí un privilegio que tú hayas continuado esta labor, porque no somos tú y yo no somos más que 2 eslabones en una cadena muy fuerte, muy grande. Por supuesto, y es un espacio fortalecido
por el trabajo de la comunidad artística y de la comunidad cultural. Entonces, yo el tiempo que trabajé en cultura municipal o estatal, siempre procuré ser un facilitador, que antes de decir no, intentaba ver la manera en que sí se pudiera. Y si de plano no era posible, bueno, pues entonces ya era un Y este un es no. un evento que se realizó en la Velaria, en el espacio teatral al aire libre. Sí, no elegí otra fotografía, elegí esta por el significado que tiene, porque es el último día que yo trabajé en el Centro de las Artes de Querétaro. En Santa Rosa de Viterbo, hay que decirlo. Celebrando el aniversario número 50 de la rondalla diamantina de Querétaro. Saludos, queridos amigos. Ustedes saben cuánto los aprecio. Y esa foto es ese momento, justamente, la última noche que trabajé ahí. Que es todo un reto, yo sé, ese edificio precioso, ese edificio que tiene una historia, pues, hazme el favor de identificar las páginas en donde se encuentra el cuento Volando Trenes, con el cual tú ganaste un premio nacional como escritor de cuento histórico. Fíjate que sí, Ara, es una cosa maravillosa que me ocurrió. Yo ya había ganado un concurso de cuento en Querétaro, convocado por Radio Querétaro. Ajá, nuestra estación hermana. Y me tocó en suerte que la jurado fuera Carmen Simón. Cuando yo entregué mi cuento, pues lo entregué, lo escribí en una noche, me desvelé de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, y a las 8 lo estaba yo entregando en la estación porque era el último día. Y tuve la fortuna de ganar. Cuando me entregaron el premio, el locutor Carlos Hernández me dijo, le dejó un recado a la maestra Carmen. En ese momento te juro que no lo valoré. Y le dije, ¿y dónde está? Y dijo, no, me lo dijo y se lo digo de voz. No pude parar de leer. Ah, qué fascinante. Wow. Años después entendí que era un halago de lo más grande que puede haber, ¿no? Y me animé un día que leí en esta revista de Arqueología Mexicana. Esta es una revista dedicada a la gente que gusta de la arqueología. Efectivamente, y yo como aficionado a esta revista, como seguidor, me entero de una convocatoria para el 8º Concurso Nacional de Cuento Histórico. Y entonces escribo un cuento que está basado en una historia familiar, en una historia de 3 hermanos, tíos abuelos míos, que participaron en la Revolución. La Revolución Mexicana. Ajá. Porque también hablaste de un antepasado cristero, sí, y también ponían bombitas en... También, y entonces me gusta mucho jugar con los títulos de mis cuentos, y le puse así, Volando Trenes. Mucha gente pensaba que era un cuento infantil, los trenes no vuelan, me decían, ¿no? Y mi respuesta era, métele unos cartuchos de dinamita y verás que sí vuelan. Sí, claro. Y es que no se llamaba en aquel tiempo dinamitar trenes, eran voladuras de trenes. Por eso el término, Volando Trenes. Se lo dediqué a un descendiente de uno de esos tíos, y el elogio más grande que recibí de él fue que me dijo que había llorado profusamente cuando leyó el cuento. Ah, qué bueno. Y dije, bien, qué padre, ¿no? Tuve la fortuna de ganar, el concurso lo convocó la Universidad Iberoamericana con la revista Arqueología Mexicana, y el premio fue la publicación del mismo. Ah, pues un premio espléndido, porque entonces te garantizas miles de lectores. Sí, así es, efectivamente. Y luego hay otras participaciones tuyas en otros libros, por ejemplo, Acapulco en su tinta. Cuéntame un poco. Bueno, pues ya envalentonado, empecé a mandar mis cuentos a diferentes concursos, y esta antología es del primer concurso de cuento Acapulco en su tinta, y aunque no gané, tuve la fortuna de estar en la antología. Pues fue algo muy hermoso también. Este libro, cuando se presentó, yo ni siquiera me enteré, pero se presentó en la FIL de Minería. ¡Ah, qué bien! Y entró a un programa del gobierno de Guerrero que
en los autobuses se ponía el libro en la parte de atrás de cada asiento para que los viajeros pues fueran leyendo. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, qué buen programa fue de fomento a la lectura. Que me llenó de satisfacción también. Y es un cuento que está dedicado a unos primos que tienen un apellido muy raro. Se apellidan Apac, por parte de mi tía. ¿Es un apellido náhuatl? No, media hermana de mi madre, que no sabiendo el origen de su apellido, me dijeron, oye, tú que andas hurgando ahí en la historia y andas de metiche en todas partes, ¿no sabrás el origen de nuestro apellido? Y me propuse encontrarlo y lo encontré. Y lo más parecido que hay es Ampang, en Asia. Ajá. Y como mi tía nació en Acapulco, dije, ahí está, la Nao de China. Claro. Y ya una vez que encontré de las Filipinas. este vínculo, perdón, lo que hice fue desarrollar una historia basada en el abuelo de mis parientes. ¿Y ellos tienen los ojos rasgados? ¿Tienen no, alguna? Absolutamente no, ya son generaciones muy posteriores, pero pues bueno, es un cuento que me encantó a mí y se llama Morir dos veces. Ahora, este libro, Pueblo Histórico en Busca de su Identidad, Teoloyucan. Es una publicación muy reciente, es de este año. ¿De 2022? Y David Pérez Arenas, quien dirigió esta asociación civil de la que te platiqué, me invitó a colaborar. Entonces yo escribí un artículo en un momento en el que estaba yo un poquito decepcionado de que no hubiese un apoyo muy fuerte a lo que es el difundir, el consolidar, el sacar un provecho no económico, sino de desarrollo de los tratados de Teoloyucan. Si somos un pueblo histórico, es una pena que los ayuntamientos no hayan hecho una acción continua para generar turismo cultural, por ejemplo. Bueno, sí, pero es que también tiene una explicación que es de tipo pragmático. La gente se dedicaba a la agricultura, la gente se dedicaba a la ganadería, sí. La gente se dedicaba a otras cosas, no tenía el conocimiento, la capacitación, la destreza. Si tú quieres el arrojo de ir a los archivos históricos, de exigir un... Pero en verdad esto ya transcurrió mucho tiempo, ya lo saben los gobiernos actuales y simplemente es También necesitamos fomentar, Valentín, y es parte de los propósitos de este programa, que la gente tenga la audacia, si tú quieres, la osadía o la inteligencia de hacer valer sus valores culturales, sí. Su historia, su patrimonio, y defenderlo y hacerlo reconocer por todos los demás. Es uno de los propósitos de nuestro programa. Y así también, supongo, surgió este libro, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Sí, fue una invitación para publicar un artículo que se llama Los Tratados de Teoloyucan, Documentos Fundamentales de la Patria, y es una edición conmemorativa con motivo del centenario de la Constitución. ¿Temas queretanos de la historia que te interesen más? Preponderantemente el ferrocarril, ya lo comentamos. Pero también muchos personajes. Tú has dado conferencias sobre varios de los personajes de nuestra historia. Sí, ahorita te puedo decir que estoy trabajando, ya terminé, se va a publicar, si todo va bien, a finales de años, un artículo que habla acerca del Querétaro de 1791. Ajá. Hubo un censo en 1790 y en 1791 llegó a Querétaro una expedición científica por parte de la corona española y tuve acceso a los manuscritos de esa expedición que estuvieron sepultados en la oscuridad 100 años, hasta que un autor español lo rescató y dio a conocer parte de, pero ahora digitalizados
tuve acceso y ya escribí la parte que corresponde al paso de esos científicos por Querétaro, y es una cosa impresionante. Tan importante sacar estas historias, darles lustre. Por último, Valentín, debo comentar con nuestra audiencia que tú eres el presidente de la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana, un organismo muy noble, conformado por mexicanos de mucha valía. Entre nuestros miembros actuales pues está el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, por ejemplo, recientemente condecorado en España por su trabajo de investigación sobre el Templo Mayor y otros espacios prehispánicos. Y bueno, el Seminario de Cultura Mexicana fue fundado en 1943 por decreto presidencial por personajes de la talla de Mariano Azuela, Frida Kahlo y muchos científicos, músicos, filósofos y artistas. Bien, pues quiero agradecer enormemente a don Valentín García Márquez su participación en este programa y a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Nos vemos en la próxima Visión de Vida. Gracias.